En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sin saberlo, un señor ha vivido toda su vida dentro de un gigantesco set de televisión. Todo ha sido una mentira. Su ciudad, sus amigos e incluso su esposa es una actriz. Pero cuando empieza a notar grietas en la realidad, despierta un deseo imposible de detener, que es encontrar a la única persona real que conoció y escapar del show que controla su vida. En una entrevista reveladora, Christoph, el ambicioso y enigmático creador de El Show de Truman, afirma que, aunque el mundo que rodeaba a Truman Burbank era una elaborada puesta en escena, las emociones que él experimentaba eran auténticas, profundamente genuinas, otorgándole a su existencia una forma única de realidad intrínseca. Mientras se desarrolla un documental que revela los entresijos de la producción, Truman mantiene una conversación consigo mismo frente al espejo. Su esposa, la aparentemente afectuosa Meryl, declara abiertamente que su vida entera está dedicada a El Show de Truman. De igual manera, su leal mejor amigo, Marlon, respalda públicamente las afirmaciones de Christoph, asegurando que todo lo que ocurre en el programa es completamente real. Lo que Truman desconocía por completo era que él era la estrella involuntaria, el eje central de un experimento televisivo sin precedentes, cuya legitimidad ética era, cuando menos, cuestionable. De forma abrupta, la conversación de Truman con su reflejo es interrumpida por una voz femenina, probablemente Meryl, lo que lo impulsa a salir del baño para terminar de alistarse. Ya vestido, abandona su hogar y saluda con cortesía a sus vecinos. Al dirigirse hacia su automóvil, una gigantesca luz de estudio se desploma desde gran altura, despertando su curiosidad. Truman se acerca, la examina, pero sin comprender del todo lo sucedido. Sin darle demasiada importancia al incidente, continúa con su rutina matutina y se dirige al trabajo. Durante el trayecto, una inusual transmisión radial interrumpe su música habitual, informando que el objeto caído no era más que un fragmento desprendido de una aeronave averiada. Truman, algo confundido, prosigue su camino. Luego compra una revista para su esposa, saluda a conocidos en su camino y finalmente llega a su destino. A los ojos del mundo, Truman era un hombre afable y corriente, ajustador de seguros de profesión, que vivía en la pintoresca y acogedora isla de Sea Haven, una comunidad aparentemente perfecta, meticulosamente diseñada y rigurosamente controlada por el equipo de producción. En la intimidad de su oficina, Truman realiza en secreto una llamada telefónica a Fiji, buscando con desesperación a una mujer llamada Sylvia Garland. Su nombre evocaba en él una conexión confusa pero persistente, casi como un eco del pasado. Sin embargo, la llamada no tiene éxito. Poco después, hojeando una revista, sus ojos se detienen en el rostro de una mujer. Intrigado por la semejanza con el recuerdo de Sylvia, arranca discretamente la página mientras finge toser. En ese preciso momento, su jefe, Lawrence, irrumpe en la oficina y le ordena que se dirija a Wells Park, en Harbor Island, para concretar un acuerdo importante con un cliente. Truman intenta eludir la tarea, alegando una supuesta cita con el dentista. No obstante, Lawrence insiste, recordándole que se avecinan recortes de personal. Ante tal presión, Truman no tiene más remedio que aceptar. Cuando llega a la terminal del ferry, una punzada de temor lo invade. La visión de un pequeño bote parcialmente hundido cerca de la orilla activa en él un pánico visceral, su profunda fobia al agua, implantada deliberadamente por Christoph desde su infancia. Incapaz de avanzar, Truman se da media vuelta y se retira, dominado por la ansiedad. Más tarde, ya en casa, se ocupa del mantenimiento del jardín cuando su esposa Meryl regresa de su turno como enfermera. Con un entusiasmo exagerado, casi en tono publicitario, le anuncia que pasó por el supermercado y le compró un increíble pelapapas, como si intentara promocionar el producto frente a una audiencia invisible. Aquella noche, en busca de compañía y de un respiro frente a la creciente inquietud que lo consumía, Truman se reunió con Marlon para tomar unas copas y jugar una partida de minigolf. En un instante de sincera vulnerabilidad, Truman le confesó su firme decisión de renunciar a su trabajo y abandonar la isla de Sea Haven. En medio de la conversación compartió con su supuesto mejor amigo un anhelo que llevaba tiempo guardando, su sueño de mudarse a Fiji, un remoto paraíso en el Pacífico Sur que, en su imaginación, simbolizaba la promesa de un mundo libre y desconocido. Marlon, siempre fiel al papel que le había sido asignado, reaccionó con burla, calificando la idea de absurda y exaltando las supuestas virtudes de la vida tranquila y estable que Truman llevaba en Sea Haven. Más tarde, a la orilla del mar, Truman revivió un recuerdo profundamente traumático, cuidadosamente fabricado por Christoph para disuadirlo de descubrir la verdad sobre su existencia vigilada. Años atrás, el director del programa había simulado la trágica muerte de su padre en una tormenta en alta mar, sembrando en él un miedo visceral y duradero al océano. Poco a poco, la perfecta pero artificial armonía de Sea Haven comenzó a resquebrajarse a los ojos de Truman. De pronto, la lluvia comenzó a caer de una forma desconcertante. Un delgado chorro descendía exclusivamente sobre él, como si lo siguiera. Al notar el fenómeno, se activaron otras regaderas, desatando una lluvia generalizada. Ante la rareza del evento, Truman decidió regresar a casa empapado y perplejo. Una vez en su hogar, compartió con entusiasmo su nueva idea con Meryl, dejar atrás la rutina y embarcarse juntos en una aventura por el mundo.
descubriendo nuevas culturas y paisajes. Sin embargo, Meryl, interpretando su papel de esposa sensata, rechazó la propuesta de inmediato, argumentando preocupaciones económicas. En su lugar, sugirió una aventura diferente: tener un hijo. Al día siguiente, tras comprar su revista habitual, Truman se cruzó con un hombre sin hogar que guardaba un asombroso parecido con su difunto padre. Antes de poder reaccionar, dos individuos se acercaron con rapidez y se llevaron al misterioso hombre. Truman intentó seguirlos, pero se vio obstaculizado por los demás ciudadanos de Sea Haven, quienes, como si siguieran una coreografía invisible, se interpusieron con precisión milimétrica en su camino, impidiendo toda persecución. Confundido y emocionalmente perturbado, Truman acudió a casa de su madre, Angela, en busca de respuestas o consuelo. Ella, con una calma cuidadosamente calculada, minimizó el incidente, atribuyéndolo a una ilusión provocada por el duelo no resuelto por la muerte de su padre. Truman, aunque con dudas, se aferró a sus palabras, intentando recuperar algo de estabilidad emocional. Esa misma noche, en la privacidad de su sótano, Truman abrió una vieja caja repleta de recuerdos, fotografías junto a su padre, objetos de infancia y otros elementos cargados de nostalgia. De pronto fue interrumpido por Meryl, ante lo cual fingió estar reparando la cortadora de césped. Comenzaron a hablar sobre el extraño encuentro con su padre, y Meryl afirmó estar al tanto, pues Angela la había llamado para contárselo. Cuando Meryl se retiró, Truman regresó con ansiedad a la caja y sacó con sumo cuidado un jersey rojo, preservado dentro de una bolsa plástica. Pertenecía a Lauren, una antigua compañera de escuela que había marcado profundamente su adolescencia. Ese objeto lo transportó a un recuerdo vívido de aquellos años. Lauren, originalmente contratada como una simple extra dentro del show, había logrado conquistar su atención de forma inmediata y auténtica, despertando en él un amor genuino. No obstante, los productores ya habían destinado a Meryl como su pareja oficial, imponiendo una narrativa predefinida. La química inesperada entre Truman y Lauren desató una reacción urgente del equipo de producción, que se esforzó por mantenerlos separados a toda costa. Llegaron incluso a crear incidentes forzados, como hacer que Meryl tropezara para que Truman la asistiera, distrayéndolo lo suficiente como para sacar a Lauren de la escena sin levantar sospechas. Durante el baile de graduación, mientras Truman danzaba con Meryl, sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Lauren. En ese instante, sus miradas se encontraron, sellando una conexión intensa y prohibida. Los productores, temiendo que la situación se desbordara, retiraron discretamente a Lauren del set. Tiempo después, una noche mientras estudiaba, Truman volvió a verla. Lauren estaba sentada sola frente a una mesa. Con cautela, él se le acercó, pero ella, visiblemente incómoda y nerviosa, le susurró que no podía hablar con él. A pesar de las estrictas restricciones impuestas, Truman y Lauren lograron reunirse en secreto en la playa. Allí compartieron su primer beso, y fue en ese íntimo momento cuando Lauren rompió el velo de la ilusión. Le reveló la desconcertante verdad sobre el mundo que los rodeaba y confesó su verdadero nombre: Sylvia Garland. Truman apenas tuvo tiempo para asimilar sus palabras cuando un hombre, que interpretaba al padre de Sylvia dentro del show, apareció de forma abrupta, la interrumpió y se la llevó, alegando que sufría de delirios y que se mudarían juntos a Fiji. Truman, paralizado por la confusión y el dolor, quedó con el corazón hecho trizas. Todos estos recuerdos fueron expuestos ante la audiencia del programa, quienes, sin piedad, criticaban a Truman por no haber seguido a Sylvia a Fiji y, en cambio, estar a punto de casarse con Meryl. En el presente, Truman toma una fotografía de su esposa y la abre con sumo cuidado. Detrás de la imagen, oculta a simple vista, se encuentra un collage compuesto por fragmentos de rostros femeninos, que él había ido recolectando con la obsesiva esperanza de reconstruir el rostro de Sylvia. Al día siguiente, mientras conducía por Sea Haven, Truman captó fragmentos de conversaciones provenientes de las radios walkie-talkies del equipo de producción. Las voces describían con inquietante precisión su ubicación exacta. Una creciente paranoia comenzó a invadirlo, junto con la angustiosa sensación de estar siendo observado y monitoreado constantemente. En lugar de ir a su oficina, decidió deambular por la isla, buscando respuestas. Observó con atención el tráfico, a los transeúntes, el extraño modo en que se comportaban. Poco a poco comenzó a notar sincronías inquietantes, patrones absurdamente perfectos que nunca antes había percibido, autobuses y otros vehículos que se detenían inexplicablemente justo para dejarlo pasar. La perturbadora idea de que todo giraba en torno a él empezó a consolidarse en su mente. Impulsado por la sospecha, entró en un edificio e intentó subir con urgencia a un ascensor. Sin embargo, al abrirse las puertas, lo que encontró fue una pared hueca y, detrás de ella, miembros del equipo de producción observándolo detenidamente. Desconcertado, fue rápidamente expulsado del lugar. Aún más confundido, Truman decidió visitar a Marlon, quien trabajaba en una tienda de conveniencia, con la esperanza de obtener alguna respuesta. No obstante, al escuchar las dudas y sospechas de su amigo, Marlon lo trató con condescendencia, como si todo fuesen imaginaciones sin fundamento. Con una sonrisa forzada, intentó calmarlo, asegurándole que todo estaba bien y que nadie lo seguía. Aún así, Truman insistió en que lo acompañara. Salieron juntos de la tienda y caminaron hacia la playa. Allí, Truman comenzó a cuestionar la autenticidad de su vida, pero Marlon desvió la conversación fingiendo que todo eran fantasías sin importancia.
Esa misma noche, en casa, Truman, Meryl y Angela hojeaban viejos álbumes de fotos de la infancia de Truman, evocando momentos del pasado con aparente normalidad. Cuando llegó la hora de que Angela regresara a su hogar, Meryl la acompañó hasta la puerta, mientras Truman permanecía en la sala viendo su programa de televisión favorito, aunque ya nada en él parecía entretenerlo como antes. De pronto, Truman decide seguir revisando las fotografías familiares. Es entonces cuando un detalle insólito capta su atención. En la imagen de su boda, justo en el momento del beso, Meryl tenía los dedos cruzados detrás de la espalda. Aquel gesto, universalmente interpretado como un símbolo de falsedad o falta de sinceridad, sembró en Truman una nueva y profunda duda sobre la autenticidad de su matrimonio y, en consecuencia, de toda su vida afectiva. Al día siguiente, intenta hablar con Meryl, pero ella, visiblemente apurada, le asegura que va tarde al trabajo. Le menciona que en el edificio donde Truman había estado el día anterior ocurrió un accidente. Un ascensor se desplomó. Intrigado y cada vez más receloso, Truman decide seguirla discretamente. Al llegar al supuesto hospital, Meryl y el resto del equipo de actores se ven obligados a improvisar. Fingen ser doctores y enfermeros en plena cirugía, una elaborada puesta en escena destinada a mantener la ilusión. A pesar de sus esfuerzos, Truman está a punto de descubrir el montaje, pero el personal logra detenerlo a tiempo. Frustrado pero más decidido que nunca, deja un mensaje a su esposa anunciando que se marchará a Fiji. La determinación de Truman por escapar de Sea Haven se vuelve inquebrantable. Acude a una agencia de viajes, solo para descubrir que, de forma inexplicable, no hay vuelos disponibles a ningún destino. No dispuesto a rendirse, intenta salir de la isla por tierra. Aborda un autobús con destino a Chicago, pero el vehículo sufre una avería justo antes de iniciar el trayecto, lo que aumenta su indignación y su sensación de estar atrapado. De regreso a casa, Truman le exige a Meryl que suba al auto. Mientras conduce, le señala a través del retrovisor las extrañas coincidencias que se repiten a diario. Primero, un niño en bicicleta, luego un hombre con un ramo de flores y, finalmente, un coche amarillo que pasa a la misma hora. Todo parece coreografiado. En un acto de desesperación, Truman asegura las puertas del vehículo y arrastra a Meryl con él en un intento frenético por escapar. Durante su improvisada huida, un atasco sin sentido bloquea la única salida de la ciudad. Eventualmente, llegan a un puente, pero el miedo paralizante de Truman al agua le impide cruzarlo. En un impulso temerario, obliga a Meryl a tomar el volante y juntos logran atravesar el puente. Sin embargo, nuevos y absurdos obstáculos aparecen en el camino, desde supuestos incendios hasta una falsa alerta de derrame nuclear. Agobiado, Truman abandona el coche y corre en busca de libertad, pero es interceptado y derribado por un grupo de extras que lo devuelven a la fuerza a su hogar. Una vez de vuelta, Meryl agradece a los oficiales por rescatarlo y, en la intimidad del hogar, intenta convencer a Truman de que necesita ayuda profesional, sugiriendo que su salud mental está deteriorándose. Él, sin embargo, la enfrenta directamente, la acusa de ser cómplice de una conspiración gigantesca, de interpretar un papel y fingir amor en un matrimonio completamente fabricado. Presionada por la tensión, Meryl intenta desviar la conversación con una torpe inserción publicitaria sobre un cacao en polvo, recitando mecánicamente las virtudes del producto. Pero Truman, al borde del colapso emocional, lleno de rabia y desconcierto, la encara con un cuchillo en la mano, lo que la obliga a romper el personaje y gritar desesperadamente por ayuda. Con el fin de estabilizar la situación y calmar a Truman, Marlon entra abruptamente en la casa para rescatar a Meryl en una escena claramente dirigida al público. Esa misma noche, Marlon permanece con Truman y le ofrece un discurso supuestamente conmovedor, apelando a su confianza y afecto. Trata de convencerlo de que todo lo que está sintiendo es producto de su ansiedad y de ideas sin fundamento. Lo que Truman no sabe es que cada palabra del emotivo monólogo de Marlon es dictada en tiempo real por Christoph, el creador del show, a través de un auricular oculto. Incluso la frase más cruelmente irónica: "Jamás te mentiría, Truman". Como clímax de esta elaborada farsa, Marlon le revela a Truman que, en efecto, había tenido razón respecto a su padre y que lo había encontrado. En una escena cuidadosamente orquestada, el supuesto padre de Truman, Kirk, emergió de entre la densa niebla artificial para abrazarlo emocionado, alegando que había perdido la memoria tras su accidente náutico. Miles de espectadores alrededor del mundo presenciaron conmovidos este aparente reencuentro familiar, sin saber que se trataba de otro elaborado engaño. En paralelo, Christoph ofrece una entrevista exclusiva, donde revela las ingeniosas estrategias que habían mantenido el show de Truman en el aire durante 29 años, sin que su protagonista jamás lo sospechara. Con frialdad confiesa que Truman fue elegido entre varios embarazos no deseados y que, tras su nacimiento, fue adoptado legalmente por la corporación que creó el programa. Sin pudor alguno, Christoph también admite que absolutamente todo dentro del show estaba en venta, desde los productos que los actores utilizaban hasta sus propios diálogos, que funcionaban como publicidad encubierta. Pero la entrevista se ve abruptamente interrumpida por Sylvia, enfurecida, quien irrumpe para acusar a Christoph de manipulador y mentiroso ante las cámaras. Tras ser expulsada del set, Sylvia se une en el mundo real a un movimiento activista llamado Free Truman.
dedicando su vida a intentar liberar a Truman de la prisión mediática que lo mantenía encerrado desde su nacimiento. Mientras tanto, Truman parece retomar una aparente normalidad, vuelve a sus rutinas, mantiene su peculiar sentido del humor y empieza a reconstruir su día a día tras la partida de Meryl. La única diferencia evidente es que ahora duerme en el sótano, lejos del foco constante de las cámaras principales. Una mañana, los técnicos del programa lo observan mirar fijamente el espejo del baño. Por un momento creen que Truman está mirando directamente a ellos, pero pronto él comienza a dibujar con jabón sobre la superficie en un gesto que aparenta ligereza, como si nada hubiese cambiado. El público respira aliviado, el show recupera su estabilidad, al menos en apariencia. De regreso en su oficina, Truman conversa por teléfono con un cliente cuando Lawrence le presenta a su nueva compañera de trabajo, Vivienne, la actriz elegida para convertirse en su nuevo interés amoroso. Sin embargo, una noche los operadores de cámara descubren algo inusual. Truman comenzó a mover objetos al sótano sin que nadie notificara a Christoph. Al revisar las grabaciones, se revela la impactante verdad. Truman había escapado, había cavado en secreto un túnel improvisado desde el sótano, eludiendo magistralmente la vigilancia constante de las cámaras ocultas. Alarmado, Christoph ordena a Marlon investigar de inmediato. Este confirma lo que todos temían. Truman se ha ido. Por primera vez en 29 años, Christoph ordena suspender la transmisión. La pantalla se va a negro. La audiencia mundial queda en estado de shock. Una única pregunta domina el aire. ¿Dónde está Truman? Se inicia entonces una búsqueda masiva por toda la isla, en la que participan los actores, el personal técnico y hasta los productores. En un intento desesperado por localizarlo, Christoph ordena encender la luz del día artificial en plena noche, bañando el set con un amanecer prematuro que solo acentúa lo surreal de la situación. Mientras tanto, Truman, desafiando su más profunda fobia, se encuentra solo en un pequeño bote, navegando en mar abierto. A pesar de la tormenta que se avecina y de sus traumas más arraigados, Truman continúa remando, decidido a conquistar su libertad. Por primera vez en su vida ya no huye, sino que avanza hacia lo desconocido. Sin más opciones para detener la huida, Christoph recurre a su último recurso, desatar una feroz tormenta artificial con la intención de volcar la embarcación y forzar a Truman a regresar a la seguridad y al cautiverio de Sea Haven. Sin embargo, su estrategia resulta inútil. La voluntad de Truman de abandonar ese mundo fabricado es absoluta, indomable, a pesar de ser arrojado al mar por la furia de las olas y los rayos. Truman logra aferrarse a la vida. Nada con determinación, se aferra a su bote y vuelve a subir, desafiando las fuerzas que buscan doblegarlo. Empapado, herido y temblando, lanza un grito desgarrador hacia los cielos. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Tendrás que matarme. En respuesta, Christoph envía un último embate, olas colosales que casi hacen desaparecer el bote. Pero incluso él, el autodenominado creador, reconoce sus límites. Se ve obligado a detener la tormenta. El mar se calma. Frente a Truman se revela un horizonte incierto, pero finalmente libre. Impulsado por una esperanza renovada, Truman continúa navegando, dispuesto a alcanzar el océano abierto. Sin embargo, su travesía culmina de manera abrupta cuando su bote choca contra una pared celeste, oculta tras la ilusión de un horizonte infinito. Era el límite físico del gigantesco domo que había contenido toda su vida. Ante él se alza una escalera, la salida. Entonces, por primera vez, Christoph se revela abiertamente. Su voz omnipresente desciende desde el cielo artificial, manifestándose como una figura paternal, casi divina. Se presenta como el creador del mundo que Truman conoce, y con una mezcla de ternura y manipulación intenta disuadirlo de cruzar la puerta. Le advierte del mundo real, caótico, cruel, lleno de mentiras, enfermedades y desilusiones. Le recuerda que en Sea Haven no tiene que temer nada, que allí es el protagonista, una estrella adorada, una leyenda viviente, y le lanza una última tentativa de control. Allá afuera no tienes nada, Truman, aquí eres todo. Pero Truman, por primera vez dueño absoluto de su voluntad, sonríe con ironía. Con una mezcla de desafío, gratitud y redención, gira hacia el público invisible que lo ha acompañado desde la cuna y pronuncia su frase final, la misma que alguna vez repitió por costumbre, pero que ahora tiene un significado trascendental. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hace una reverencia y, sin mirar atrás, cruza el umbral, da el paso hacia lo desconocido, hacia la libertad. En el mundo real, millones de personas celebran. Sylvia, entre lágrimas, corre en su búsqueda. Por primera vez, Truman es libre, y el mundo, testigo de su renacimiento. Derrotado, Christoph observa en silencio. Él y su equipo no tienen más remedio que poner fin a la transmisión. Después de casi 3 décadas de emisión ininterrumpida, el show de Truman llega a su fin. Mientras las pantallas se apagan, los espectadores, aún impactados, toman el control remoto y comienzan a cambiar de canal, buscando otra historia, otro rostro, otro Truman. Así termina esta inolvidable película. ¡Hasta pronto!